Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú me das de poder predicar tu palabra, Padre amado. Sabemos, Señor, que toda la sabiduría viene de ti, viene de lo alto. Hoy esta palabra en la cual voy a meditar, Señor Jesús, que sea una palabra, Señor, una palabra de aliento, una palabra, Señor, de esperanza, una palabra, Señor, en la cual tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Tú nos hables, Señor, a cada uno, Señor, de los que están escuchando a través de la radio, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, hoy esta palabra, Señor, la has escogido con un propósito. Y esperamos que esta palabra, Señor, sea de bendición a cada vida, a cada hermano. Y que esta palabra, Señor, no sea echada, Señor, en un saco roto, sino que sea guardada, Señor, en cada corazón. Y que ese corazón, Señor, germine y dé fruto. Y fruto, Señor, primeramente de arrepentimiento, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque nos vas a permitir, Señor, hablar, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque hoy me das esa bella oportunidad de hablarle, Señor, a tu pueblo. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hasta hoy, Señor, nos has bendecido, Padre. Nos has bendecido de una manera, Señor, maravillosa. A mis hermanos, a mí, Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, de poder estar congregándonos, Señor, de poder estar, Señor, en una iglesia que tú has escogido, Señor, para que nos congreguemos. Solamente es por tu misericordia, Señor. Solamente, Señor, es por la gracia que tú vistes en cada uno de nosotros, Padre Santo. Que aún sin merecerlo, Señor, nos diste esta bella oportunidad. Te lo pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos que escuchan esta palabra. Que toque sus corazones, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición a su vida. Dios les bendiga, hermanos, amigos que me escuchan. Hoy damos gracias a Dios porque Dios me da la oportunidad de poder predicar su palabra. Le saluda a su hermano en Cristo, Néstor de León. Hoy vamos a meditar ahí en 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a meditar en el versículo 27 al 29. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gracias damos a Dios, hermanos, por esta maravillosa palabra, porque sabemos, hermanos, no es una casualidad, no es suerte, hermanos, no, es la misericordia de nuestro Dios que hoy nos va a llamar el Señor, que hoy nos va a hablar el Señor a través de su palabra. Esta palabra de Dios, hermanos, nos habla que dice que de lo más vil del mundo y de lo menospreciado
Nos escogió Dios a usted y a mí. Quizás la sociedad, quizás la familia, quizás los amigos, quizás sus hijos, quizás sus padres ya no daban nada por usted, por mí. Pero dice que Dios puso la mirada. Y qué maravilloso cuando Dios pone la mirada en el pecador. Allá vemos en alguna porción, en algunas porciones de la palabra de Dios, pero en una de ellas dice de que los fariseos le decían al Señor por qué se sentaba a la mesa a comer con pecadores. Pero la palabra de Dios también nos enseña que Él vino, dice, no vino a los sanos, sino a los enfermos. Hoy a este tema yo le he titulado, hermanos, Dios te llamó con un propósito. Y realmente, hermanos, Dios nos llama con un propósito. Y cuando hablamos, hermanos, de ese llamado o de ese llamamiento, estamos hablando que es una acción, hermanos, una acción de llamar o una vocación despertada por un sentimiento religioso. Encontramos ese significado, hermanos, en uno de los diccionarios. Quizás es algo sencillo lo que dice, pero es una gran verdad. Y cuando hablamos, hermanos, de un llamamiento, hablamos que Dios a través de los tiempos ha venido llamando, hermanos, al hombre. Que Dios a través de los tiempos le ha dado oportunidad al hombre, hermanos. Allá en el Antiguo Testamento podemos encontrar ahí en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 5, en el 6, ahí podemos ver, hermanos, cómo Dios usó la vida de aquel hombre, de aquel siervo, de Noé. Y dice que Noé predicaba, hermanos, Noé les hablaba que si no se arrepentían, que si no se acercaban, que si no se entregaban a Dios, hermanos, iba a haber un diluvio. Pero la gente, hermanos, no creía. Ahí vemos, hermanos, cómo Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Y dice de que porque vio la maldad, hermanos, en el hombre, que era de continuo en continuo, hermanos. Y dice que se arrepintió, le dolió en su corazón, dice, de haber hecho a la humanidad. Porque cuando vemos ahí en el Génesis, hermanos, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crió al hombre, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sin pecado, hermanos. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 3 de Génesis, que la mujer desobedeció, dice, y escuchó la voz de la serpiente, la voz del enemigo, la voz del diablo, como muchas veces cuando se anda sin Dios, el enemigo te habla, el enemigo te incita, el enemigo te invita a hacer lo malo. Hoy en nuestros tiempos estamos viviendo, hermanos, tiempos peligrosos, donde no hay amor, donde el amor de muchos se ha enfriado, dice la palabra de Dios. Pero también vemos, hermanos, en la palabra de Dios, cómo Dios nos va dando oportunidades, hermanos, a usted y a mí,
aún sin merecerlo, aún siendo desobedientes, Dios nos da la oportunidad, hermanos, a usted y a mí, de poder acercarnos a Él y de poder ser escogidos de parte de Dios. Si hoy alguien te hablara, ¿quién te gustaría que te hablara? ¿Te gustaría que te hablara un hijo? ¿Una hija? ¿Un padre, una madre? ¿Un hermano? Quizás estás esperando una llamada de tu hijo que está en un hospital, que está en una cárcel, que está fuera del país, que está en otro país. ¿Quién te gustaría que te hablara hoy? Porque déjame decirte que el que te está llamando hoy, este día, es Dios. Dios te está llamando, hermano, amigo, que me estás escuchando. Dios te está hablando a través de esta radio. Dios te está hablando, hermano, a través de esta palabra. Hoy Dios te está haciendo ese llamado. Porque vemos, hermanos, en la palabra de Dios encontramos aquel pueblo, hermanos, que no quiso obedecer. Aquel pueblo que fue escogido para ser libre. Aquel pueblo que fue escogido, hermanos, para sacarlo de la esclavitud. Y vemos aquel siervo que Dios escogió, a Moisés. Y dice que cuando Dios le hizo el llamado a Moisés, Moisés le decía: soy tardo, Señor, para hablar. ¿Qué les voy a decir? Pero sin embargo, Dios le dijo: yo voy contigo. Tú vas a ir a aquel pueblo y lo vas a hacer libre y lo vas a sacar de la esclavitud. Porque así es nuestro Dios, hermano, amigo, que me estás escuchando. Dios te saca de la esclavitud del pecado. Dios te saca de la esclavitud, hermano, de la maldad. Dios rompe cadenas. Poderoso es nuestro Dios, hermano. Démosle gloria, démosle honra, hermano, por todas esas maravillas que Dios hace, hermano, en nuestra vida. Hay muchos tiempos, hermano, en el cual Dios te ha llamado. No has querido obedecer. Hay mucho tiempo, hermana, en la cual Dios te está llamando y no has querido obedecer a ese llamado. Amigo que me estás escuchando, Dios te está llamando a través del tiempo. Pero ¿sabes qué? Un día se van a acabar las oportunidades y va a ser tarde. Y cuando sea tarde, hermano, es cuando ya estés en una caja, hermano, tendido. Cuando estés muerto, hermano, ya no va a haber nada que pueda hacer el hombre. Ya no va a haber nada que pueda hacer la mujer. Ya no va a haber nada que pueda hacer el jovencito, la jovencita. Porque ahí se termina todo. Hoy Dios te está dando oportunidad. Hoy Dios te está haciendo ese llamado. Porque déjame decirte que este llamado no es de cualquier hombre, no es de cualquier mujer, hermano. Este llamado es divino. Porque cuando el hombre te escoge, cuando el hombre te llama, hermano, no dura ese llamado. Pero cuando Dios te llama, hermano, ese llamado dura, perdura para siempre, hasta que morimos. Y este llamado, hermanos, es divino. Este llamado, hermanos, hermana que me estás escuchando, es un llamado divino, hermano.
No desaproveches esta oportunidad, amigo, amiga que me estás escuchando. Hermano, Dios tiene misericordia y por eso te está llamando. Por eso te está haciendo ese llamado. Solamente tienes que abrir tu corazón a Cristo y decirle: aquí está mi corazón, Señor. Muchas veces el hombre piensa que Dios le ha hablado, hermano, y se van a caminos equivocados y escogen caminos equivocados y escogen religiones y escogen sectas y escogen la brujería, la santería, escogen la idolatría. Pero Dios no te ha llamado para eso. Dios no te llamó para eso. Vamos a ver algunos puntos para qué fuiste llamado de parte de nuestro Dios. Vamos a ver el punto 1. La palabra de Dios nos enseña que fuiste llamado para ser salvo. Fuiste llamado para salvación. Fuiste llamado para estar en esa vida eterna, hermanos. Dice ahí en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice. ¿A quién se está refiriendo cuando dice el Hijo del Hombre? Se está refiriendo a Cristo, porque la palabra de Dios dice que es verdadero Dios y verdadero hombre, hermanos. Y dice que Él vino aquí, dice, en carne, para que vieran, para que creyesen que hay un Dios, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana. Pero sin embargo dice que muchos anduvieron con Él, hermanos, y no creyeron en Él. Muchos le seguían. Pero dice la palabra de Dios: ustedes me siguen porque les doy de comer, dice. No me siguen por otra cosa, decía Jesús. Aquí la palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sé cómo se encuentra su vida delante de Dios. No sé cómo esté viviendo delante de Dios, amigo, hermana, amigo, que me estás escuchando. Quizás estás en la droga, quizás estás en el alcoholismo, quizás andas en la prostitución, quizás andas en la calle, en las pandillas. No sé cómo estés viviendo delante de Dios, pero Dios conoce tu vida. Dios te conoce porque Él te creó, Él te formó, dice, desde que estabas en el vientre de tu madre. Y Dios te está dando una oportunidad para que tú seas salvo. Porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Para eso Dios te llamó, para salvación. Ahí en el Evangelio también, ahí en San Lucas, hermano, en el capítulo 5, versículo 32, dice la palabra de Dios: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Allá también podemos encontrar, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9, hermanos, versículo 9. Ahí habla que Dios no vino a los justos, sino a los pecadores, dice, a los mentirosos, a los parricidas, a los matricidas, a los homicidas, a los secuestradores, dice la palabra de Dios. Y todo aquel, dice, mentiroso también, a ese vino. Pero dice la palabra de Dios que Él no vino a los justos, sino a los pecadores.
Y qué maravilloso es, porque vemos también en la palabra de Dios que entre el hombre y Dios solamente hay un intercesor, y ese se llama Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 14, verso 6. Ahí habla, hermanos, y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Qué bendición más grande la que usted tiene, qué bendición más grande la que yo tengo, hermanos, de que Dios nos da esa salvación. Pero esa salvación debemos de cuidarla, hermanos, porque muchas veces, hermanos, decimos que somos salvos, pero andamos pecando. Muchas veces decimos que somos salvos, pero somos mentirosos. Muchas veces decimos que somos salvos, pero andamos hablando del pastor. Muchas veces decimos que somos salvos, pero andamos en chismes. Dios no te llamó para que andes en chismes. Dios no te llamó para que critiques. Dios no te llamó para que hables del pastor. Dios no te llamó para que hables de los de la iglesia. Dios no te llamó para que vayas los domingos a criticar cómo va vestida la gente. Dios te llamó para que seas salvo, hermana, hermano. Tienes que ver para qué Dios te llamó. Pero muchas veces no se reconoce lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, hermano. Fue una acción maravillosa. Fue una bendición, hermanos. Maravillosa. Lo que Dios hizo, hermano, en la cruz del Calvario. Por usted y por mí, hermano. Cómo es nuestro Dios maravilloso, hermoso. Dice que el que llegue hasta el final, el que venciere y el que llegue al final, dice, ese será salvo. Y cuando habla que el que venciere, cuando habla del que llegue hasta el final, está hablando cuando muramos en Cristo, hermano. Cuando morimos en Cristo, es una bendición, hermanos. Pero cuando se muere sin Cristo, hermano, es un tormento, hermano, eterno el que va a tener la gente. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver el segundo punto, hermano, para el cual fue llamado usted y yo. Y dice que fuimos llamados a santificación. Fuimos llamados, hermanos, a santificación, a ser santos. Cuando hablamos, hermanos, de santificación, hablamos de que somos apartados, hermanos, del pecado. Que ya no vivimos en el pecado, hermanos. Seguimos siendo pecadores, pero ya no hacemos lo que antes hacíamos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice su palabra. Dios no nos ha llamado a inmundicia, hermanos, porque cuando el hombre, hermanos, está sin Dios, está sin esperanza, hermanos, tenemos una vida inmunda, hermanos, delante de los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios. Hoy en las iglesias ya no se quiere hablar de la santidad, hermanos, porque hablar de la santidad, hermanos, muchas personas, muchos hermanos, entre comillas, se molestan, se enojan, porque no quieren que se les señale el pecado, hermano. No quieren que se les diga, que se les confronte cómo está viviendo delante de Dios. Y por eso se van de las iglesias. Pero no han leído la palabra, que dice que la palabra de Dios nos confronta, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta, nos enseña, dice. El Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo
Él es el que nos confronta, Él es el que nos hace sentir que estamos mal, hermano. Pero cuando no se tiene al Espíritu Santo, hermano, vivimos como queremos. Vivimos una vida cristiana light. Ahora los pastores ya no quieren hablar de santidad porque las iglesias quedan vacías y ya no entran diezmos. Y por eso ya no se quiere hablar de santidad, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice, sean santos como yo soy santo, dice la palabra. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay personas, hay pastores que dicen, es que a Dios no le interesa tu cuerpo, a Dios le interesa tu corazón. A Dios le interesa lo que está dentro, no le interesa lo que está afuera. La palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hermanos. Es que no podemos vivir, hermanos, con un pie adentro de la palabra y otro afuera, hermanos. Con un pie adentro en las cosas de Dios y otro afuera. No podemos servirle a dos señores. O le sirve a Dios o le sirve al diablo. Que el Señor lo reprende en esta hora. Pero usted no puede vivir esa vida light. Usted no puede vivir esa vida, hermanos, lejos del Señor. Usted no puede estarle sirviendo a dos señores. Usted no puede estar en el mundo, hermano, y puede estar en las cosas de Dios. No se puede, hermano. La palabra de Dios dice que si es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y por eso Dios nos está llamando, hermanos, hoy, que fuimos llamados, hermanos, a ser santos, a santificar nuestras vidas, hermanos. Dios conoce cómo estás viviendo, hermana, hermano. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a detener ahí, hermanos, donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, hermano. Hermana, que andas con minifalda, enseñando pierna, teniendo a tu esposo y todavía te pones minifalda. Guarda tu cuerpo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanita joven, que quieres andar ahí apretada con pantalones, que quieres andar bien pintada, hermana. No te sientes a gusto como Dios te hizo. Porque déjeme decirle que cuando la mujer se pinta es porque no se siente bien. Es porque no se siente bien y piensa que al pintarse se ve mejor, hermano. Pero ¿qué pasa cuando se cae la pintura de la cara? ¿Qué pasa cuando le cae agua, hermano, en la pintura? Se ven unas manchas horribles, hermano. Pero la mujer no se siente bien como Dios lo hizo. El hombre no se siente bien como Dios lo hizo, hermano. Debemos de aceptarnos, hermanos, como Dios nos hace. La palabra de Dios dice que debemos guardar vuestro cuerpo, todo vuestro ser, dice. Espíritu, alma y cuerpo. Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ha guardado ese cuerpo para el Señor? Joven, jovencita, jovencito. Porque también los jóvenes, hermanos, también los jóvenes se depilan, también los jóvenes se maquillan hoy.
y quieren llevar esas enseñanzas del mundo, esas enseñanzas del diablo a las iglesias, y quieren llegarme depilados, hermanos, y dicen que son metrosexuales. De metrosexuales no tienen nada, hermanos, porque yo sé y tengo entendido que los que se depilan son los homosexuales, hermanos, y quieren llegar con esos pantalones apretados que no les entran ni con vaselina ni con nada, hermanos. Tienen que ayudarle para que se metan esos pantalones de tubo, hermano. El Señor reprenda al diablo. Y así quieren llegar los jóvenes de la alabanza a cantarle al Señor. Y así quieren levantar manos santas, dice. No. Dios te mira de lejos, hermana, hermano, que estás haciendo eso. Porque Él te ha llamado a santidad. Él te ha llamado a que guardes tu cuerpo. Él te ha llamado a que te guardes por completo. Para cuando Él venga te halles sin mancha alguna. Para cuando Él venga, hermano, hermana, estés en santificación. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, por esta palabra maravillosa. Y es difícil cuando traemos costumbres del mundo, llegamos a una iglesia. Es difícil cambiar nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Pero si nos vamos y nos refugiamos en nuestro Dios, Dios nos ayuda a perfeccionarnos. Dios nos ayuda a ser diferentes, mujeres diferentes, hombres diferentes. Vamos a ver el tercer punto, hermanos. Y dice que fuimos llamados, hermanos, para alabanza de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios cuando dice que fuimos llamados para su alabanza, hermano. Ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, dice, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fuimos para alabanza de su gloria. Para eso fui llamado yo, para eso fue llamado usted, hermana, hermano. Dice la palabra de Dios que debemos llevar fruto de labios, dice. ¿A dónde? A la casa de Dios, a la casa de oración, a la casa donde Dios está, donde Dios habita. Ahí tenemos que llevar fruto de labios, hermanos. Porque cada día Dios hace maravillas en nuestra vida. Dios hace milagros en nuestra vida. Dios nos hace maravillosamente, hermanos, a cada uno de nosotros. Son milagros maravillosos, hermanos. Y tenemos que alabar a Dios por esos milagros. Cuando usted testifica, hermano, de un milagro de Dios, está alabando, está glorificando a ese Dios maravilloso. Le está diciendo al Señor, está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios es, de su poderío, hermano. No hay otro Dios como mi Dios, como el Dios que tenemos, hermano. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay ningún otro Dios, hermano. La gente ha querido hacer dioses aquí en la tierra. Y han hecho a la Lupe, hermanos. Esa Lupe la mencionan y la mencionan y la mencionan, hermano. Pero solamente es un yeso, solamente es un palo. Ahí en el Salmo 115, hermanos, ahí habla, donde dice que fueron, hermanos, hechos, dice, de madera, y de lo que sobró, dice, lo echaron al fuego. También dice que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso que está en todos lados,
a un Dios omnipresente, a un Dios omnipotente, hermanos, que todo lo puede, que su poder es grande, que su poder es maravilloso. A ese Dios alabamos, a ese Dios glorificamos, a ese Dios exaltamos, hermanos. Porque a eso hemos venido a alabar su nombre, hermanos, a darle gloria a ese Dios por sus maravillas, hermanos. Quizás usted fue salvo, quizás de la misma muerte, quizás estuvo en un hospital, quizás estuvo en una cárcel, quizás hoy en este momento, hermano, que me estás escuchando, amigo, estás preso, pero ¿sabes qué? Dios te está haciendo el llamado y tienes que alabarle y tienes que glorificarle y tienes que decirle lo que Dios es y tienes que hablar de Él y tienes que decirle a la gente que Dios hace maravillas, que Dios hace milagros, que Dios hace proezas, que Dios hace esas misericordias, hermanos, en la vida del ser humano. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Tenemos que darle honra, tenemos que darle gloria a ese Dios maravilloso. Ahí en el Antiguo Testamento vemos, hermano, encontramos de hombres que fueron llamados y no quisieron obedecer. Ahí en Números capítulo 16, ahí habla de aquel pueblo, hermanos, de Core, que dice que Dios escogió un profeta para ellos, para llevarle palabra, hermanos. Y no quisieron obedecer a ese llamado de Dios. Desobedecieron, hermanos, y Dios le hablaba por medio del profeta a ese pueblo, hermanos. Y no querían, y volvían a lo mismo. Y dice la palabra de Dios que cuando el profeta les estaba hablando, hermanos, ahí en el versículo 33, del 30 en adelante, hermanos, que cuando el profeta les estaba hablando, dice que la tierra se abrió, hermanos, y se los tragó a todos, hermanos, hombres, mujeres y niños, dice. Y dice que el otro pueblo que estaba cerca, dice, se asustó de lo que estaba pasando. Y dice que esos hombres, hermanos, esos niños, esa gente, hermano, se los tragó la tierra, dice, porque no querían obedecer, porque vivían en maldad, hermano. Dios te ha escogido con un propósito y es para su alabanza. Dios no se equivoca, hermanos. Cuando te escogió, Dios no se equivocó. Porque Dios sabe de dónde te sacó. Dios no se equivoca, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, algo importante. Y esto es para usted que ya está en una iglesia. Para mí, que ya estoy en una iglesia. Vamos a ver el cuarto punto, hermanos. Y dice que fuimos llamados para el servicio de Dios. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice, y vuestro fruto permanezca para todo lo que pidiereis, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice que fuimos llamados para llevar fruto, hermano. La palabra de Dios ahí nos habla, hermanos. Cuando hablamos y vemos de aquella vid, hermanos, donde dice de que
dan fruto, hermanos, esa vid. Pero vemos también, hermanos, que cuando esa vid, hermanos, se seca, es limpiada. Una vid, hermanos, es una planta, no sé cómo le llame usted, de uva. No sé si ha tenido la oportunidad de ver una vid, hermanos, porque dice: yo soy la vid, Cristo es la vid, y vosotros sois el pámpano, dice. Cristo es la cabeza, hermanos. Y cuando vemos ese racimo, hermanos, de uva, vemos unas uvas frondosas, unas uvas hermosas, hermanos. Pero también hay otros racimos de otra vida, hermanos. Y vemos las uvas, hermanos, que no son pequeñas, son ácidas, no tienen sabor, hermanos. Pero vemos otra vida, hermanos, que no da nada. Y cuando no da nada, hermanos, ¿qué es lo que hace el hombre? La corta, porque no da fruto. Y cuando no damos fruto, hermano, cuando usted no da fruto, hermano, no permita que Dios lo corte. Porque la palabra de Dios dice que llevemos fruto, dice, y que permanezca ese fruto, hermanos, para que todo lo que pidierais, dice, al Padre en mi nombre, Él os lo dé, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Que Dios nos da la oportunidad, hermanos, que sirvamos. Ahí en Romanos capítulo 12, verso 11, versículo 11 dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos, dice, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, hermano. Dice la palabra de Dios: no perezosos, hermano. Porque hay muchos hermanos que están sentados en una iglesia y no quieren hacer nada. Están nomás calentando una banca. Y no quieren, hermanos, trabajar en la obra de Dios. Otros dicen: es que no sé hablar. Pero cuando está hablando del hermano, cuando está hablando de la hermana, hermanos, ahí sí sabe hablar. Cuando está vendiendo un producto, ahí sí sabe ofrecer, ahí sí sabe vender. Pero cuando se habla, hermanos, que le tenemos que servir a Dios, que tenemos que llevar la palabra de las buenas nuevas, Señor, de ahí no se puede hablar del Señor. Ahí no se puede hablar de Dios. Porque decimos: no tenemos palabra, no sé qué voy a hablar, no sé qué voy a decir. Déjame decirte, hermana, hermano, que Dios te llamó para que le sirvas. No te llamó para estar sentado, para estar sentada en una banca. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dios nos pone un ejemplo maravilloso en su palabra. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida, dice, en rescate por muchos. Cristo no vino a servir, hermano, no vino a ser servido, perdón. Él vino a servir. Podemos ver, hermanos, ahí en los evangelios donde encontramos aquellas porciones de que dice que cuando llegaba la multitud hacia él, hermanos, dice que le llevaban enfermos, le llevaban endemoniados. Los enfermos sanaban. Los endemoniados eran libertados, hermanos.
Dice la palabra de Dios que le llevaban cojos, le llevaban ciegos, le llevaban mudos. Y Dios oraba por ellos y sanaban, hermanos. También vemos aquella porción, hermanos, donde le llevaron a aquel hombre, le llevó a su hijo que tenía espíritus de demonio. Y dice que los discípulos, hermanos, no pudieron, aunque Dios les había dado la autoridad, hermanos, no pudieron sacarle los demonios a aquel hombre. Dice que oraban y no pasaba nada, hermanos. Dice que se lo llevaron a Jesús y le dijo a Jesús: tráiganlo. Oró por él, dice, y los demonios salieron. Y los discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿por qué tú no pudimos? ¿Y por qué tú sí pudiste? Y el Señor les dijo: por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Porque a veces no tenemos fe, hermanos. Por eso no queremos servir, porque no tenemos fe. La fe es muy importante, hermanos, para el servicio de Dios. La fe es muy importante, hermana, para el servicio de Dios, joven. Es maravilloso, nuestro Dios es hermoso. Pero vemos que hay una recompensa también, hermanos. Ahí en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid, dice. Dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice: yo vengo pronto. El Señor dice: yo vengo pronto. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparada cuando venga el Señor? Cuando estés delante del tribunal de Cristo, ¿qué le vas a decir? Yo te mandé a predicar y no quisisteis. ¿Qué le vas a decir al Señor? Porque ahí en Marcos 16:15 dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere, dice, será salvo, y bautícenlos, dice. Dios no te llamó para estar sentado. Dios no te llamó para estar sentada. Dios no te llamó para estar mirando a todo mundo. Dios te llamó para el servicio. Podemos ver, hermanos, hombres fieles que sirvieron a Dios y fueron recompensados. Elías está delante de la presencia de Dios, está con el Señor. Pero fueron hombres fieles, hermanos. Usted ha sido llamado para salvación, para santificación, para alabanza de Dios y para el servicio de Dios. Solamente te pido, hermano, que reflexiones en esta palabra y que esta palabra hoy te haya hablado a tu vida, y que si estás en una iglesia te pongas a trabajar en lo que sea, quizás limpiando baños, quizás limpiando bancas, otros predicando, otros haciendo el templo, decorando el templo, hermoseando el templo.
pero ponte a trabajar en el Señor. No duermas, porque un día Cristo va a venir y dice que su iglesia será levantada, será arrebatada, dice, y nos encontraremos con Él en las nubes, dice, y estaremos con Él un día en la eternidad, hermanos. Cuando usted muera en el Señor, hermanos, cuando usted muera en Cristo, que sea recordado, que sea recordada como aquel hombre que sirvió a Dios, como aquella mujer que sirvió a Dios, como aquel hombre que predicó, como aquel pastor que fue fiel, como aquella sierva que fue fiel a Dios. Que sea recordado de una manera hermosa, hermanos. Que digan, ese hermano murió en Cristo, pero también era un hombre que trabajaba, era un hombre que estaba dispuesto al servicio de Dios. Dios te está llamando para que trabajes en su obra, hermano. Solamente acércate y entrégate a Él y sírvele a Dios. Que esta palabra sea de bendición a tu vida, amigo, amiga, que me escucha, hermano, hermana que me escucha. Deseo que Dios te dé muchas bendiciones, pero sobre todo que toque tu corazón y que esta palabra te haya hecho reflexionar. Que Dios te bendiga, hermano, amigo, que me escuchas. Te saludó tu hermano en Cristo, Néstor de León, esperando que esta palabra la guardes en tu corazón. Amén.